Judy, el 30 de septiembre pasó, se celebró el primer año del cierre del Congreso. Ya después de un año y pico del cierre del Congreso de Vizcarra, del 2019, ya las cosas iban quedando más o menos claras, ¿no? ¿Tú estuviste a favor del cierre del Congreso? No, yo claramente mostré mi posición. Igual yo, varios periodistas tampoco estuvieron a favor. Los que estuvieron a favor de esto fueron los que evidentemente iban a salir beneficiados, ¿no es cierto? No, y algunos otros que consideraban que el Congreso era obstruccionista, yo considero que no lo fue. Yo, al contrario, considero que la obstrucción vino de parte de otro sector del Congreso de la República, que lo he dicho miles de veces, desde el sector de izquierda incluso, en el Congreso de la República. Pero lo que a mí sí me molestó fue que el Congreso y el Ejecutivo pueden llegar a un acuerdo mediante coaliciones y negociaciones políticas. Y yo recuerdo, Quique, que Luis Iberico, que tuvo un muy buen papel en ese momento, trataba de conversar con Salvador del Solar y otras bancadas para llegar a un acuerdo que no conllevara la disolución del Congreso. Y recuerdo que un par de medios de comunicación dijeron, sí, componendas. Discúlpeme, pero la política se trata de eso, de negociación, justamente eso es de negociar. coalición. No todo es componenda, no todo es repartija, porque de eso se trata la política, ¿ya? Entonces, había llegado, recuerdo, a la Comisión de Venecia, estaban conversando, incluso la Comisión de Venecia dijo, adelantó un poco su opinión sobre lo que estaba sucediendo en el país, diciendo que, y lo invitó Pedro Laechea, creo, que le parecía poco usual que el Ejecutivo se meta en temas de ámbito congresal, como por ejemplo la elección del TC. Es decir, incluso la Comisión de Venecia estaba observando justamente esta parte poco inusual. Y resulta que en una comisión de constitución que lideraba Rosa Bartra, con integrantes incompletos, decide archivar. Yo creo que ese fue un error. Que tenían la prerrogativa y era su función y podía hacerlo, sí, seguramente, pero creo que fue un error político, que conllevó luego a la vena hinchada del Ejecutivo, que finalmente terminó en una disolución que yo considero inconstitucional. Inconstitucional, a pesar de que el TC luego dijo que era constitucional, pero, y eso se han aferrado muchas personas. Pero, a ver, el TC, así como en esta última decisión que declararon una sustracción de la materia en el caso de la vacancia, en esa ocasión tampoco es que diga es totalmente constitucional la denegación fáctica, porque, a ver, fueron 3 votos contra 4, eso por un lado, y por otro lado dijeron que no existe una denegación fáctica, sino una denegación material. Primera corrección que le hizo Carlos Ramos Núñez al presidente de la República, y que su fallo consideraba 2 criterios, el social y la consumación de los hechos. El criterio social... Ya estaba hecho. Porque eso salió en enero. Más o menos. Pero el TC salió en enero. Sí, y las elecciones y la disolución del Congreso ya había ocurrido. Pero además, las decisiones constitucionales no solamente son políticas y legales, sino también sociales. Reponer o decirle a la población que en ese momento, pues, popularmente hablando, el Congreso no tenía popularidad, iba a generar también una crisis social. Y esa situación de haber disuelto ese Congreso, el que tenía una gran mayoría fujimorista, y habían apristas y todo este asunto, hizo que la gente crea que siempre, porque mucha gente es ignorante en este país, hay que informarla justamente para esto, hizo creerle a la gente que Vizcarra y cualquier presidente que se siente en Palacio de Gobierno puede disolver el Congreso cuando le dé la gana. Y mucha gente empezó a creer de que el Congreso, siempre que no esté a favor del Ejecutivo, siempre es obstruccionista y hay que desaparecerlo. Y mucha gente empieza a desconocer al Congreso que ellos mismos eligieron para echarle más leña al fuego, para que desaparezca de una vez el Congreso. Hay mucha gente que no quiere Congreso. Y hay que decir, este es un sistema democrático donde hay poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y es evidente de que el Congreso tiene su papel con respecto a fiscalizar al poder ejecutivo. Y hacer un contrapeso. Pero hay que añadir algo. La decisión del TC, así guste o no, como en esa última decisión que todo el mundo ha salido a satanizar al TC que antes apoyaba, se deben respetar. Porque si no, nos convertimos pues en anarquistas que no respetamos ni al Congreso, ni al Ejecutivo, ni al Poder Judicial, ni a la Fiscalía, ni al TC, ni a nada. Es que realmente Perú en algún momento está siempre al borde de ser una república bananera. Pero recordemos lo que pasó en aquella oportunidad cuando recordábamos el primer año del cierre del Congreso de Martín Vizcarra, que cerró el Congreso evidentemente porque le obstruía pues los planes que tenía evidentemente para después. Lo comentamos luego del informe. He decidido disolver constitucionalmente
el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Hace un año, por segunda vez en la historia del Perú, se disolvió el Congreso de la República. Disolver el Congreso. Son 365 días de una guerra política que marcó la historia del país. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Una larga jornada que tuvo desde forcejeos dentro del mismo Parlamento hasta escenas que mostraban la marcada división de ideas políticas. A un año de batalla entre el Congreso y el Ejecutivo, lo que sucedió ese lunes 30 de septiembre fue el colofón de uno de los enfrentamientos políticos más fuertes que ha vivido nuestra historia republicana reciente. Disolver constitucionalmente el Congreso. El tema en torno al cual giró la batalla política fue la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. El Congreso ya había postulado a sus candidatos e iban a elegirlos, mientras que el gobierno quería que, antes de elegir, debatan un proyecto presentado por ellos para transparentar el proceso. Mi gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Por eso irían los ministros. Querían presionar para que su proyecto sea debatido primero haciendo uso del pedido de confianza. Aquel día inició con los congresistas llegando temprano al Parlamento. Tenían que armar su agenda y decidir qué tema se vería primero en el Pleno: la elección del nuevo TC o el debate del pedido de confianza. Pero los congresistas no fueron los únicos que madrugaron esa jornada. En Palacio de Gobierno, Vizcarra enviaba a sus ministros al ruedo parlamentario. El entonces premier Salvador del Solar iba a la cabeza con el proyecto que buscaba detener la elección del TC. Empezó calmado, aunque más tarde, ese mismo día, su postura sería otra. Es un momento de definiciones y esperemos que prime la razón y los intereses del país. Muchas gracias. Sí, en realidad. Pese a la madrugadora llegada de los ministros, el acuerdo de la mayoría congresal fue hacerlos esperar. Querían asegurar primero la elección del TC. El campo de batalla se estaba preparando. Lo que pasaba en la calle era un preámbulo. La avenida Bancay tenía dos bandos divididos por el Jirón Junín. Un pequeño grupo que atacaba al Ejecutivo por sobre todas las cosas. Por supuesto, estamos pidiendo que cierren el Congreso, este Congreso que está de espaldas al país. Y otro grupo, también pequeño, que sin importar lo que suceda, querían ver al Congreso cerrado. Vizcarra es un corrupto que deja el poder y que deja de joder al Perú. Y es suficiente, todo el tiempo está haciendo, no gobierna. El Congreso también estaba dividido. Los opositores encabezados por una mayoría fujimorista que tenían miembros en la mesa directiva, y los que estaban a favor del gobierno y pedían a gritos desde hace tiempo que el Parlamento tenía que ser cerrado. En el Pleno, un magistrado del TC ya había sido elegido, pero los oficialistas querían retrasar la elección de más miembros presentando una censura contra el presidente del Congreso, Pedro Olaichea, lo que daba inicio a una primera bronca. Pero los ministros se cansaron de esperar en la sala de embajadores y dieron el primer golpe al querer entrar al hemiciclo. Literal, les cerraron las puertas en la cara. La fujimorista Karina Beteta se paró frente al premier evitando su ingreso y el de los ministros. Dentro del hemiciclo, los congresistas de la bancada de gobierno intentaban, sin éxito, abrir las puertas. Richard Arce del Nuevo Perú forcejeaba los seguros, hablaba con Olaichea para que permitan ingresar al premier. Ante las negativas sonaban carpetazos. No se podía ni entrar ni salir del hemiciclo. Pese a la seguridad plantada en la puerta, el forcejeo permitió abrir un espacio pequeño por donde Del Solar hizo su ingreso. Por su presencia se suspendió la sesión momentáneamente.
Se armaron los grupitos, todos hablaban con todos y hasta el premier lo hacía con el presidente del Congreso. Retomando todo, se votó por la censura contra Loaichea. Al no alcanzar los votos, este decidió cederle la palabra al premier, que aprovechó el corto tiempo que le dieron para asestar el golpe clave. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Salvador del Solar hizo cuestión de confianza para que se interrumpa la elección de nuevos magistrados y se fue dejando la pelota en cancha congresal. Pero consideramos que debe usarse un procedimiento transparente que garantice a la ciudadanía que elegiremos bien, con los votos de los representantes del pueblo, que son ustedes. Si el Congreso se la negaba, al ser ya la tercera vez en este gobierno, le daba facultad al presidente para disolverlos. La respuesta política del Parlamento fue seguir eligiendo al nuevo TC y luego votar por la confianza. El gobierno esto lo interpretó como una negativa a su pedido. Ante la denegación fáctica. A las 5:33 de la tarde, Martín Vizcarra dio un mensaje a la nación que paralizó al país frente a sus televisores para que sean testigos del segundo cierre del Congreso en nuestra historia. Y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Sin embargo, a esa misma hora en el Congreso votaban apurados y aprobaban el pedido de confianza. En la calle, al ser ya de noche, los ánimos empezaron a caldearse. Más gente llegaba a las afueras del Congreso y se sumaba a las protestas. Las tomas cerradas de las transmisiones hacían ver un mar de gente fuera del Congreso. ¡Pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! La vista desde el aire mostraba que si bien había mucha gente, no era tanta como parecía. Como en el Parlamento dieron la confianza casi al mismo tiempo que el mensaje de Vizcarra, asumían que el presidente los disolvió sin argumentos válidos y prepararon una vacancia en ese instante. A las 9:03 de la noche, ya con el presidente vacado, Mercedes Arauz y un rostro un tanto desencajado juramentaba ante Pedro Loaichea. Al ser vicepresidenta, reemplazaba a Vizcarra en el cargo. La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional del presidente Vizcarra. Mantengo mis principios y estoy asumiendo temporalmente. Sin embargo, desde Palacio decían que eso no tenía sentido porque ya estaban disueltos. Por eso juramentaban también a su nuevo gabinete con Vicente Ceballos como premier. La fotografía con los jefes de las Fuerzas Armadas y Policía era un mensaje contundente. El gesto político con el que Vizcarra cerró la disolución, mostrando que las fuerzas de las armas estaban de su lado. En la calle la gente seguía desencajada. Las puertas del Congreso se cerraron con parlamentarios y periodistas dentro. Lo que vino después fueron días sombríos. Las calles del centro cerradas y los parlamentarios asumiendo su derrota de a pocos. Para algunos un golpe de Estado, para otros un cierre constitucional. Lo cierto es que la disolución del Congreso no ha significado el fin de la confrontación. Muy por el contrario, a un año de eso, si de algo aún se carece, es de instituciones políticas serias. A mí lo que me queda claro es que Martín Vizcarra cerró el Congreso no tanto por el asunto de la obstrucción. Evidentemente la gente veía al Congreso muy impopular. Yo creo, y creo no equivocarme, no existen congresos populares en ninguna parte del mundo. En algún momento la gente no se siente representada porque una mayoría votó por un gran grupo y se arma pues un congreso que no te representa, sientes tú que no te representa, además, pero la democracia es esa. Justamente eso es. Pero además, Quique, nosotros advertíamos siempre que el Congreso que viene puede ser peor, pero a ver, no porque sea un cliché ni una frase aprendida, sino porque en una situación de crisis política y de polarización, lo que tuvimos en el Congreso, y eso se advertía, es que íbamos a tener un Congreso fragmentado. ¿Y qué es lo que tenemos hoy?
un Congreso fragmentado. ¿Cuántas bancadas existen? Creo que existen 11 bancadas. Entonces, es una fuerza fragmentada y que lamentablemente se convierte también en populista, como todo lo que estamos viendo en los últimos días del Congreso de la República. Eso es lo que produce. Yo recuerdo incluso muy angelicales mis compañeros en la universidad, decían no, que hay que tener esperanza porque el Congreso que viene puede ser mejor, que no sé qué. Es que no se trata de eso, no es que uno sea pues o pronostique o pueda avisorar lo que va a venir, pero sí tenemos que tener en cuenta dos factores. La fragmentación, la gente peleada, en crisis, partidos políticos desprestigiados, lo que ibas a tener como resultado, y que para eso no hay que ser un sabio, ni un genio, ni un adivino, esa era la palabra que estaba buscando, para saber que tienes un Congreso fragmentado, que ibas a tener un Congreso fragmentado. Y lo que hizo Vizcarra desde el 30 de septiembre en adelante, hasta que ya hubo otro Congreso, que fue justo cuando empezó la pandemia, se llamó interregno, ¿no es cierto? Un periodo interregno donde gobernó solo. A base de decretos de urgencia. Y se le fueron ministros estando solo, ¿eh? Se le caían igual los ministros. Eso la gente no se acuerda. Se le resbalaban los ministros. Se le caían los ministros sin Congreso. Una rotación, y recuerdo un informe de, creo que Martín Hidalgo, ahora periodista independiente, antes del Diario El Comercio, que señalaba que existía un promedio de ministros por cada 17 días con Martín Vizcarra. Ahora es mucho menor, ¿no? El promedio. Hasta los nombres, me olvido de los que caían. Se le caía cada 15 días, cada 20 días se le caía un ministro a Vizcarra sin Congreso. Sin el Congreso ese que disolvió. Y además hay otra cosa que yo entiendo de algunas personas. Mucha gente se convirtió en hincha de Vizcarra porque se atrevió a tanto, a cerrar al fujimorismo, porque hay mucho antifujimorismo. En el Perú hay una retórica anti. Nos encanta la idea, la propaganda de autoridad. No, lo pasó con Fujimori, ¿no? Claro. A la gente le gustaba la mano dura. Claro, cuando Fujimori cerró el Congreso también fue igual. No, pero la mano dura, que incluso estábamos dispuestos a sacrificar un poco de nuestra libertad, hablando de la libertad de información, por ejemplo, libertad en tiempos como este tan difíciles, por mano dura. Y yo creo que es lo que pasó también con Martín Vizcarra. A la gente le gusta la mano dura en este país. A veces yo pienso de que no debemos ser una república democrática. A veces tengo mis dudas. A esta gente le gustan las dictaduras. De verdad lo digo con toda sinceridad. Siempre siento que pasa eso. Y me da realmente hasta vergüenza por momentos, porque esto te lo puede pensar un ciudadano a pie que probablemente no tenga la instrucción, sin ofender a nadie, ¿eh? Sin ofender a nadie, porque no todos los peruanos sabemos todo, no todas las personas tampoco sabemos todo. Pero mucha gente dice, no, ¿a qué tiene que haber mano dura? Y Fujimori puso mano dura. Y después Fujimori evidentemente cayó en la tentación de la corrupción. Del poder, pues, ¿no? Del poder, claro. Y lo mismo le pasó a Vizcarra. Está bien, esos impresentables, unos delincuentes, esos congresistas bien cerrados del Congreso, y lo aplaudían a Vizcarra. Ya vamos a ver pronto qué es lo que le va a pasar a Vizcarra. Y ahora que yo recuerdo algunos congresistas del Congreso disuelto, Dahmer creo se apellidaba, sí, ¿no? Muy buen congresista, por ejemplo, y hablábamos... Manuel Dahmer. Edgar Ochoa lo he visto también ahí. Richard Arce, el recuerdo de Cusco Villanueva, creo, de Acción Popular. Armando Villanueva. Que es uno de los primeros que se denunció el caso Chinchero. Puso mosca con el caso Chinchero. Sí, el caso Chinchero, ¿no? Y así muchos congresistas que creo yo hubiesen realizado una buena labor en el Congreso de la República, formando coaliciones, negociando, uniéndose. Y se hubiesen enfrentado a la fuerza mayoritaria que estaba al frente, que era el fujimorismo, que se caía a pedazos también, ¿no? Claro, solito se caía el fujimorismo. Si tuvieron una congresista, los fujimoristas, que ni siquiera sabía quiénes habían sido su compañero de promoción, nunca pudo Yesenia Ponce decir con quién había estudiado. O sea, solitos se caían. Porque Keiko Fujimori no es una lideresa para mí que se precie de poder manejar un partido. Y eso lo digo evidentemente de manera personal, como corresponden las opiniones acá en el PBO. Ella elige mal, siempre elige mal. Por eso creo yo incluso que nunca ha llegado a ser presidenta y nunca llegará seguramente a ser presidenta. Pero nada, Judy, así fueron las cosas en esa disolución del 30 de septiembre del año 2019 que quedará en la historia de la República del Perú. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions.
De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.